8:51, iniciamos como cada miércoles nuestro reporte económico. Nos acompaña Hans Pfister, quien es economista, quien nos hablará a detalle sobre la remuneración mínima vital. ¿Cómo estás, Hans? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, la semana pasada Julio Velarde estuvo en Cusco en un evento, el InPerú, que buscaba promover Cusco como un destino de inversión privada. Y ahí dijo varias cosas bastante interesantes. Una de las que los medios han levantado más es su comentario sobre el salario mínimo. Y es que el salario mínimo a veces es un tema muy sensible y se ha politizado un montón. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado para que no se ofenda a la gente y no se preocupe, etcétera. Una primera confusión es que el salario mínimo no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Es un instrumento. O sea, el objetivo es que la gente gane más, o sea, que las familias tengan mayor ingreso, que les vaya mejor, para que así puedan, no sé, comer mejor, vivir mejor. El salario mínimo en todo ese asunto es un instrumento de los muchos que existen para promover que las familias ganen más, ¿no? Y el comentario que hacía Julio Velarde es que aparentemente no es un instrumento muy efectivo en el Perú, porque como comentaba él y contó de un director del BCR anterior, a él, Richard Webb, ellos comentaban que en el Perú la gran mayoría de peruanos estamos muy por encima del salario mínimo o muy por debajo. De hecho, lo que él comentaba era que si agarramos todos los sueldos de todos los peruanos y hacemos un promedio, o sea, agarramos cuánto gana Jennifer, cuánto gana Jorge, cuánto gana, no sé, los camarógrafos, cuánto ganan todos en el Perú, el taxista, el panadero, todo eso, sacamos un promedio de todo eso, ese número va a estar muy por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿para qué subimos el salario mínimo si el salario promedio de la gente sigue siendo bajo, ¿no? Entonces, lo que él decía era que quizás sea mejor pensar en otros instrumentos, otras formas de promover que la gente gane más. Ahora, lo que se suele sugerir, digamos, los muy técnicos, así los economistas muy técnicos, es que esto se logra a través de la promoción de la productividad. O sea, una persona gana más dinero en la medida en la cual es más productivo para la sociedad. Entonces, por lo menos en el modelo en el que vivimos en el Perú, modelo de economía de libre mercado, bueno, economía social de libre mercado, y digamos muchos de los países con los cuales nos relacionamos, una persona gana más en la medida en la cual es más productiva. Y eso se logra a través de mejor educación, mejor capacitación, mejores oportunidades laborales y, en fin, una serie de otras formas por las cuales, en la medida en la cual una persona le genera más riqueza a la sociedad, esa persona gana más, ¿no? Entonces, quizás vale la pena orientarse en eso. Ahora, lamentablemente, esa preocupación es un poco más de largo plazo, ¿no? Varios gobiernos atrás se empezaron una serie de programas, una serie de iniciativas para tratar de promover mayor productividad en los trabajadores peruanos. Pero lamentablemente, como esto es algo de muy largo plazo, los resultados se ven pues de acá a 20, 30 años y eso no es muy político, pues, ¿no? Entonces hay que estar promoviendo temas como el salario mínimo, que es algo muy inmediato y se siente como una victoria para muchas personas. Otro detalle importante que tiene que ver con el salario mínimo es que al final afecta a casi nadie, ¿no? Porque, piensen, el salario mínimo solamente es una discusión que debería interesarle a los trabajadores, o sea, de todos los trabajadores peruanos que están en el mercado laboral, solo a los formales, que es como que el 20% aproximadamente de todos los que trabajan. Ahí se fueron 8 de cada 10 peruanos que trabajan. De eso solamente afecta a los que están en planilla, que es un porcentaje aún menor. Y de esos, que es un porcentaje chiquitito, todavía afectan solamente a los que están en el borde, o sea, los que están justo en el borde del salario mínimo, o sea, los que están ganando casi el salario mínimo, ¿no? Entonces es que casi nadie en realidad, ¿no? Y a eso hay que añadirle el hecho de que el mismo BCR ha medido, y bueno, otras instituciones también lo han medido por su cuenta, de que cada vez que se sube el salario mínimo un poquito, las empresas, las microempresas, las empresas medianas, que tienen trabajadores que están ganando por ahí, prefieren despedir al trabajador y después quizás contratarlo como informal o que esa persona consiga otro trabajo en otro lado, que estarle subiendo el sueldo. Porque en el Perú pues, muchas de estas empresas viven con las justas. Entonces ese incremento adicional en su costo laboral, que quizás es justo, ¿no? Pero el trabajador quizás se merece que gane un poco más, eso a esa empresa la quiebra.
¿no? Entonces prefieren despedir al trabajador y después contratarlo como informal. Y eso, si sumas y restas los beneficios de una persona, ¿no? Porque cuando eres formal recibes una serie de beneficios, recibes vacaciones pagadas, recibes CTS, recibes AFP, recibes una serie de beneficios. Si sumas y restas los beneficios de esa persona, cada vez que sube el salario mínimo, la gente termina ganando menos. Entonces el efecto es negativo, en realidad, ¿no? Claro, eso no entra en la discusión política, ¿no? Porque eso, ¿cómo se llama?, es un poco más complicado de incorporar y, como digo, es un tema sensible y bien politizado, ¿no? Entonces hay que tener eso, ¿cómo se llama?, hay que tener todo eso en cuenta para saber si conviene o no conviene estar empujando el tema del salario mínimo o quizás enfocarnos en otras medidas, otras políticas. Tú lo has dicho claro, Hans, ¿no? Es lo formalmente correcto hablar de este tema, pero en la práctica no es que se traduzca mucho, ¿no? Los niveles de informalidad son altísimos y va más del 70%. Claro. Y hay un detallito más que es importante, que es que en el Perú ya hay una institución creada para esto, específicamente. O sea, cada vez que un presidente o un congresista sale y dice, voy a subir el sueldo mínimo, así como si fuera un regalo que nos está dando, en realidad está transgrediendo la institucionalidad que se ha creado para esto mismo. Nosotros tenemos en el Perú el Consejo Nacional del Trabajo, que se supone que se creó para que se junten gremios, empresas, o sea, gremios empresariales, gremios de trabajadores y representantes del gobierno, para que entre ellos en una mesa se junten y negocien algunas variables sobre las cuales se calcula el salario mínimo. Lamentablemente eso no ha funcionado muy bien hasta ahora, ¿no? Y es mucho más fácil pues, que un presidente salga por el balcón, ¿no? Y anuncie, voy a subir el salario mínimo y todo el mundo le aplauda, no sé, ¿no? Pero para eso hemos creado una institución, que hay una fórmula matemática, hay un procedimiento creado, ¿no? Pero digamos que dentro del ámbito del Consejo Nacional del Trabajo, obviamente uno de los integrantes de este consejo es el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Con el sector empresarial y, como tú señalas, con el sector de los trabajadores. Si un presidente o presidenta anuncia que se podría evaluar, o un ministro de Trabajo anuncia que se podría evaluar el aumento en la remuneración mínima vital, pues también es parte de una decisión política, digamos, que obviamente tiene un grueso de técnico, porque finalmente se tienen que evaluar, como usted señala, varios factores, ¿no? O sea, no es una cuestión tampoco que, digamos, no le importa a nadie que se suba o no se suba la remuneración mínima vital. Sí importa, para ese porcentaje mínimo tal vez, pero que está dentro de la formalidad. Claro, siempre va a haber un porcentaje pequeño de peruanos que van a ganar más como consecuencia del incremento del salario mínimo, ¿no? El problema es que tú tienes que evaluar, cuando estamos hablando de políticas públicas, tú tienes que evaluar el efecto al país en total, ¿no? A la sociedad en total. Y si bien a algunos los afecta positivamente, a muchos otros los afecta negativamente porque los van a despedir, ¿no? Entonces, una evaluación más técnica, más seria, consideraría ambas cosas, ¿no? No solamente las ganancias, sino también las pérdidas. Muchas veces parte mucho de la retórica, ¿no? De la cuestión política, porque claro, obviamente eso genera mucha expectativa, pero claro, hay evaluaciones técnicas, pero también decisiones políticas que podrían promover o impulsar algún tipo de mejoras. En pequeños sectores que son importantes también, ¿no? Sí. El asunto sería que no hubiera informalidad o una mínima informalidad en el país. Sí, claro, o sea, son las más adecuadas. En realidad la discusión acá debería ser cómo bajamos la informalidad, ¿no? Porque claro, impulsar en realidad, ahí radicaría una solución tangible, impulsar la formalidad, no dar incentivos quizás, porque lo que tú nos comentas es claro, se puede subir el sueldo mínimo, pero esto en detrimento a aquellas personas que podrían incluso ser despedidas. Claro. O sea, acá sí, seguramente ustedes lo ven todos los días, ¿no? El hecho de que en el Perú haya tanta informalidad nos trae una serie de problemas, ¿no? Que son bien graves para manejo público, por ejemplo, cómo se manejan algunas cosas, tema de impuestos. Nosotros recaudamos mucho menos impuestos porque hay mucha informalidad. Entonces, una de las discusiones prioritarias del Perú que están pendientes es qué reformas hacemos para que haya más formalidad, ¿no? Pero eso, como digo, pues es una discusión muy largo plazo y a algunos políticos eso no les interesa mucho. Ellos quieren cosas más inmediatas, ¿no? Muchas gracias, Hans, por haber estado con nosotros. De nada. Hans ha estado con nosotros en nuestro reporte económico.